Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 2. Dice la Biblia así: nuestras cartas sois ¿quiénes? Vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta ¿de quién? De Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Amén. El domingo pasado estuvimos estudiando el propósito. Yo me hacía la pregunta de ¿para qué soy yo cristiano en la iglesia? Y entonces estudiamos acerca del propósito de las cosas, de algunas cosas. Estudiamos el para qué fui yo creado, ¿cierto? Y entendimos así a grandes rasgos de que hay un versículo clave que dice: fuimos creados para la ¿qué? La alabanza o la gloria de su nombre. ¿Para qué soy salvo? ¿Cierto? Que era la otra pregunta. ¿Para qué yo soy salvo? ¿Para qué el Señor me salvó? Habíamos dicho que todas las cosas tienen un propósito. El hecho de que usted esté sentado allí tiene un propósito. Que si usted no tiene definido el propósito, es tiempo de que lo vaya buscando, porque tiene un propósito de usted estar sentado allí. ¿Para qué soy bendecido? Y la Biblia dice que somos bendecidos ¿para qué? Para bendecir a otros, no para que usted se quede con la bendición, sino para que usted bendiga, porque entre más bendice, Dios lo bendice a usted. Ese es el principio. Se os dará más en la medida. ¿Para qué conozco la verdad? Y encontramos un versículo que dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os ¿qué? Así que conoce la verdad con el propósito de que usted sea libre de una cantidad de cosas que uno trae en el mundo. ¿Para qué soy santo? Y la Biblia me dice que usted debemos ser santo porque ¿quién es santo? Dios es santo. Entonces yo soy santo porque Él es santo. ¿Para qué suplico? ¿Para qué oro? ¿Para qué clamo? La Biblia me dice que clama a mí y yo te responderé. Así que yo clamo, oro y suplico con el propósito de que Dios me responda y escucha mis necesidades, mis clamores. Amén. ¿Para qué debo crecer? Yo debo crecer porque no puedo quedarme allí en la misma. Normalmente yo crezco, una semilla, un árbol crece con el propósito de dar frutos. Y este año tenemos el lema ya pegado en grande: frutos visibles. Así que nosotros crecemos porque debemos dar frutos. ¿Y para qué yo me reúno? La Biblia dice: no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, ¿cierto? ¿Y por qué me reúno? Dice la Biblia: mira cuán hermoso es que los hermanos se reúnen, porque allí envía Dios ¿qué? Bendición y vida eterna. Entonces, esas preguntas nos hicimos el domingo pasado y nos las respondimos. ¿Por qué vengo yo a la iglesia? ¿Por qué yo crezco? ¿Por qué yo debo conocer la verdad? Porque todo eso tiene un propósito. Ahora, si yo estoy en la iglesia, si yo ya he conocido a Dios, eso debe evidenciarse en mí. Eso debe tener un resultado en mí. A que la pregunta que respondimos el domingo pasado es: ¿por qué o para qué yo hago estas cosas en la iglesia? Ahora la pregunta que debo responderme este domingo es: ¿cómo se evidencian esas cosas hoy en mi vida? ¿Cómo deben de evidenciarse? Y entonces, vamos a Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2. Antes de llegar allá, el capítulo que leímos o los versículos que leímos, hay dos cosas muy importantes con la cual yo quiero comenzar. Y la primera es, el apóstol Pablo, que fue el que escribió el libro de Corintios, dice: nuestras cartas sois vosotros. Pero luego el versículo 3 dice: siendo manifiesto que sois carta de Cristo. Ahí hay dos cositas muy importantes. Hay otro versículo que dice: vosotros sois cartas leídas al mundo. El apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Corintios que la iglesia de Corintios es la carta de Pablo
a las demás personas, a las que no conocen de Dios. Dice, nuestras cartas sois vosotros. Pero hay otra cosa mucho más fuerte que dice, no solamente somos la carta escrita, o en este caso la iglesia de Corintios no solamente era la carta escrita del apóstol Pablo, sino mucho más allá. La iglesia de Corintios, pero nosotros también como iglesia somos la carta de Cristo. En las negociaciones de los grandes gerentes y dueños de empresa, ellos cuando hacen algún tipo de negociación presentan una cantidad de cosas. La más importante no la presentan inmediatamente. Presentan una cantidad de opciones. Cuando el que negocia con ellos empieza a decir, no, pero me parece que eso no es así, o cuando él empieza a ver que el negocio se le va a caer, entonces le dice, espere un momento, le tengo la respuesta. Y saca la gran oportunidad o el gran negocio. Y entonces ahí se cambia totalmente la situación, porque empieza a evidenciarse, porque hay algo muy importante. Miren, la carta de Cristo en esta tierra, además de ser la iglesia, tiene nombre propio. Usted, es decir, la carta de Cristo tiene nombre propio, póngase su nombre, el nombre suyo es la carta de Cristo en esta tierra. El diablo puede decir, es que Julano, pero Cristo dice, espera un momento, mire, aquí tengo a Javier, aquí tengo a Ana María, aquí tengo a Diana, aquí tengo, estas son mis cartas. ¿Qué me dice a eso? Porque somos sus cartas. Eso nos da una importancia no frente a Dios, porque delante de Dios igual no somos nada, pero frente al mundo nos da una importancia. Somos la carta de Cristo en esta tierra. Amén. Somos la carta de Cristo en esa tierra. Eso tiene unas implicaciones, que es la que yo voy a explicarles aquí. Primera de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si usted es una carta de Cristo en este mundo, eso tiene que evidenciarse. ¿Y cómo se evidencia? Una carta, en este caso, nosotros somos su carta, no en un papel, somos su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, por lo tanto somos seres vivos, es decir, esta carta es viva. Los seres vivos normalmente se desarrollan, crecen, se multiplican, dan frutos, a menos que tenga un problema de infertilidad. Sin embargo, en cuanto a estatura y todo eso, un ser vivo siempre se desarrolla. Siempre se desarrolla. Creo que no existe, y no soy biólogo, pero puede que no existe un ser vivo que nace y se muere en el mismo tamaño como nace, o por lo menos en su estructura interna. Siempre debe haber algún tipo de desarrollo interno en el cuerpo, por ser un ser vivo, por ser un cuerpo vivo. Así que cada uno de nosotros somos una carta viva de Cristo, por lo tanto tiene que pasar por un proceso de desarrollo. La misma Biblia dice que nosotros, ¿cómo se evidencia de que yo realmente estoy donde estoy? Es porque yo debo crecer. Así que el primer elemento en la cual, o cómo se evidencia que usted realmente tiene la vida de Cristo, es porque usted crece. Amén. Usted crece. Yo me convertí en el siglo pasado. Levanté la mano al Señor y dije que aceptaba a Jesús en mi corazón. Sin embargo, yo había nacido en un hogar cristiano. Yo nací en un hogar cristiano, pero a los 12 años tomé la decisión de aceptar a Jesús en mi corazón. Antes había ido a la iglesia, sí, todos los 12 años. Es más, cuando mi mamá estaba embarazada, yo escuché cuán grande es Él. Me lo aprendí. Pero a los 12 años yo tomé la decisión de aceptar a Jesús en mi corazón. Alrededor de más o menos unos 5 años más tarde, hice mi primera predicación. Obviamente ya estaba bautizado. Y yo les he contado aquí, mi primera predicación
se la robé al pastor. No sabía cómo escribir ni cómo predicar. Y vi un mensaje por ahí y dije, este es el mensaje. Y era el mensaje que iba a predicar el pastor el siguiente domingo. Y prediqué el sábado en el culto de jóvenes. Y me asusté. Usted no saben cuánto sudé estando parado frente a un grupo de jóvenes que no eran más de 15. Pero yo lo veía como si fueran 15,000. Cada uno de ellos se multiplicaba por 1,000. Y yo sudé y sudé, a pesar de que no había preparado el mensaje ni nada, pero estaba ahí ya. Y el pastor estaba ahí. Y él decía, qué mensaje tremendo. El Señor, parece el mensaje que voy a predicar mañana. Pero luego seguí creciendo y creciendo y creciendo. Y me desarrollé en la enseñanza de la palabra de Dios. Hoy no soy todavía el maestro que Dios quiere que sea. Pero obviamente si me comparo al primer mensaje que di con el mensaje que he dado en los últimos tiempos, debería ser mayor. Amén. Ya no sudo por miedo, pues sudo por calor. Y así sucesivamente. Es decir, yo no podría ser hoy el mismo de hace 33 años. No podría ser el mismo. Y no saquen cuenta cuántos años tengo. No podría ser el mismo. No. Y así, cada uno de nosotros, el hecho de estar en la iglesia, no podemos ser los mismos de hace inclusive 6 meses. En enero usted no puede ser el mismo de hoy, 15 de julio. Han pasado 6 meses, algo ha debido crecer, porque la Biblia dice que nosotros estamos para crecer. Pedro, andad, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella podáis crecer para salvación. La mayoría de ustedes que están aquí hoy no empezaron hace 6 meses. Algunos tienen muchos años, probablemente algunos tienen más años que yo. Pero se evidencia que yo tengo la vida de Cristo porque no estoy estancado. Si tenemos la vida de Cristo, estamos creciendo. Si usted no está creciendo, póngase pilas, porque probablemente no tiene, y lo voy a decir fuerte, la vida de Cristo. Está fuera de la vida de Cristo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Meterse a la vida de Cristo, empezar a andar en la vida de Cristo para que pueda desarrollarse, porque la carta leída que es usted es un ser vivo y se desarrolla. Primera de Juan capítulo 3 versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Podríamos decir, nosotros sabemos que tenemos la vida de Cristo en que ¿qué? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en la muerte, no tiene la vida de Cristo. Ese es un principio. El segundo principio que se evidencia de que usted está en la vida de Cristo, que tiene la vida de Cristo, es que ama. Que ama a su hermano. Aquí, yo he dicho muchas veces, aquí hay de diferentes lugares del país. Creo que no hay pastuso, pero hay santanderianos, hay sanandresanos, costeños, del Tolima. Hay de todos los, ¿cierto? De muchos lugares. Pero aquí todos debemos amarnos en esas mismas condiciones. Aquí no debe separarnos nada, porque hay algo que nos une, que es la vida de Cristo. Amén. Algo que nos une y es la vida de Cristo. Así que yo debo amar al que es hincha del Medellín, aunque el Nacional lo haya goleado, o viceversa. Debo amarlo. Aquí en la iglesia somos una familia hinchas todos de Cristo. Amén. No hay ninguna diferencia. Por eso en la iglesia, en una iglesia cristiana que se supone está la vida de Cristo, nunca debe existir odio entre dos hermanos. Eso no debe existir en una iglesia. Y en esta tampoco debe existir. No debe existir eso. Que yo no le hablo a Julano, yo no le hablo a quién. Si no le hablas a Julano, tampoco le hablas a Dios. Porque ¿cómo puedes decir que amas a Julano y amas a Dios? Eso dice la Biblia. Que nos enojamos,
¿cierto? Que hay alguna molestia, pero debemos ir y solucionar el problema de una vez con ese hermano. Eso dice la Biblia. Así que debemos amarnos. Vuelvo y repito, en esta iglesia no debe existir ninguna diferencia o ningún odio, ningún rencor contra alguien de la misma iglesia. No debe existir. Porque nosotros debemos ir creciendo en amor, creciendo en amor, creciendo en amor. Debemos amarnos, por eso les digo todos los domingos, pilas, esté pendiente de los que no vinieron, de pronto está enfermo, llámelo, pregunte qué le pasó, visítelos. No solamente el pastor que visita, todos nos visitamos a todos. Amén. Así que crezcamos en amor. Romanos capítulo 6, versículo 16 dice de la siguiente manera: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos ¿de qué? De justicia. Ahí hay una palabra muy muy interesante y es obediencia. Obediencia. Otra de las cosas que yo debo ir creciendo es ¿en qué? En la obediencia. En la obediencia. Si usted sabe que hay algo en su corazón que tiene que dejar, una muestra de que tiene la vida de Cristo es que usted va libertándose de eso. Si Dios le dice deje eso, déjelo. La vida cristiana no es una cuestión de corte automático. Es decir, usted aceptó a Jesús hoy en su corazón y automáticamente llegó a la santidad completa y dejó todo pecado completamente el mismo día. La vida cristiana dice hasta la estatura de Cristo. Va creciendo, ¿cierto? Eso significa que va creciendo en obediencia. Hay personas que son esclavos del cigarrillo y llegan a la iglesia y son fumadores empedernidos antes, pero llegan a la iglesia y todavía 2 meses más están fumando, ya no el paquete completo que se fumaban, sino 3 o 4, y están haciendo el esfuerzo. O que eran alcohólicos y llegaban a Pilsen, tenía que mandarle por mayoristas a ellos. Eso era una cosa tremenda, ¿cierto? La fábrica de licores, la producción mitad para ellos. Eran alcohólicos empedernidos. Llegan a la iglesia y empiezan ese proceso de obediencia, de obediencia al Señor, de ser liberado. Eso no lo hacen ese mismo día. ¡Pum! Eso puede ocurrir y puede ser un milagro de Dios. Pero ellos empiezan poco a poco a caminar en esa obediencia y poco a poco lo van dejando. A veces ni siquiera se dan cuenta a qué horas dejaron de tomar. A veces cuando lo invitan y le dicen ¿quieres un traguito? Y lo van a tomar, hay algo que no se dieron cuenta a qué hora ya no les gusta, les cae mal eso. No se dieron cuenta, y ese es un proceso que hace Dios en el corazón de la persona. Pero la persona tiene que tener la voluntad de obedecer, de decir Señor, yo sé que esto no está bien, voy a dejarlo. Y te pido que me ayudes porque yo sé que es complicado dejarlo, pero tiene ese propósito de empezar a dejarlo poco a poco. Eso es crecer en obediencia. Cuando Dios te dice, miren, hay mucho por hacer, hay un versículo que dice, la mies es mucha, los obreros son muy poquitos. Necesitamos gente que obedezca el mandato de ir y predicar el evangelio de Dios. Dios lo necesita también. Aprovecha el tiempo, la Biblia dice que debemos aprovechar el tiempo porque son ¿qué? Son malos. Romanos, ahí mismo en el mismo capítulo, Romanos 6. Así que debemos crecer en obediencia. Romanos 6, 1 al 15 dice, pues, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gracia del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección.
sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos ¿para quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros de Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Este capítulo, estos 15 versículos que leímos, está hablando del proceso de victoria. El Señor venció la muerte, y venció la muerte para darnos a nosotros la victoria. Por lo tanto, otro elemento con el cual usted debe crecer permanentemente es que cada día usted debe, la Biblia misma dice, vivimos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Todos los días nosotros debemos desarrollar una vida de victoria, una vida victoriosa. Usted no puede vivir una vida derrotada, porque el Señor ya derrotó al diablo por nosotros. Ya derrotó al enemigo por nosotros. Está bien, en algunos momentos sintamos tristeza, está bien que en algunos momentos tengamos enfermedad, está bien que en algunos momentos tengamos dificultades. Eso es normal como seres humanos. Pero esos problemas no pueden sepultar nuestra relación con Dios, no pueden acabar nuestra relación con Dios. Cualquier problema es menor a la pasión o al amor que yo pueda sentir por Dios. Por eso la Biblia dice, ni la vida, ni la muerte, ni qué más, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Cristo Jesús. Nada. Porque se supone que el amor que yo siento por Dios es mayor que cualquier otra cosa. Ninguna cosa puede distraerme en mi relación con Dios. Por eso la Biblia me llama a vivir victoriosamente día tras día. Y como en algunas ocasiones he dicho, vivir victoriosamente significa vivir en combate diario, en guerra diaria. Ningún soldado dice que ha sido victorioso si no ha ido a la guerra. Un soldado dice, gané la victoria. ¿Cuál victoria si no has peleado? Para poder ser victorioso tenemos que estar en guerra diariamente, permanentemente. ¿Y qué es estar en guerra permanentemente? Contra las fuerzas que me quieren tumbar, ¿cierto? Vencerlas, tentaciones, muchas pruebas que hay allí, muchas situaciones que se vienen, es vencer toda esa cantidad de cosas. Mi vida debe ser una vida de victoria en victoria, porque estoy de guerra en guerra. Amén. Y la Biblia dice, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que la victoria nuestra está asegurada. Romanos capítulo 8 versículo 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse de ¿quién? Es que vida y paz. Y mire que dice ahí el Espíritu, sea cualquiera de las cosas, ocuparme del Espíritu Santo para que esté en mí, pero también ocuparme de mi espíritu, porque podría estar, ahí está la contradicción, es decir, ocuparme de la carne es alimentar la carne, alimentar el cuerpo, alimentar los deseos, y eso me trae muerte. Es decir, por ejemplo, ay, quiero fumarme un bareto, y entonces voy y me fumo el baretico. Trae muerte. Ay, qué rico emborracharme hoy. Me pego la borrachera, porque hoy me la emborracho, pero mañana me dan otra vez deseos. Y luego viene y otra vez entro al alcoholismo si yo fui alcohólico, por ejemplo, ¿cierto? O cualquier tipo de vicio, o mentira, o hipocresía, cualquier cosa. Si usted ha sido libre de eso,
usted luego viene y empieza otra vez a desear esas cosas porque se ocupa de la carne. ¿Recuerdan lo que le pasó al pueblo de Israel cuando estaban allá en el desierto y le dijeron, mejor hubiéramos quedado allá? Porque se acordaron de lo poquito que comían allá, así sea a la fuerza o maltratados, pero volvieron a pensar en el pasado. Hay mucha gente que no crece por estar atándose al pasado todavía, pensando, qué rico aquello que viví, qué rico aquello que tal cosa, qué rico esto, qué rico lo otro. Se la pasan pensando en el pasado, pero no se proyectan ocuparse del espíritu. Eso es ocuparse de la carne. Ocuparse del espíritu, si es el espíritu mío, es sacrificarme, es dejar esas cosas. Es, por ejemplo, ayunar, es, por ejemplo, orar, es, por ejemplo, leer la Biblia. Eso es ocuparse del espíritu en cuanto a mi espíritu. Pero también ocuparse del Espíritu Santo es desear, pedirle a Él que Él entre a mi vida, desearlo a Él, pedirle que esté más en mí. Eso es el ocuparse del Espíritu. Más adelante, el versículo 9 dice, del mismo capítulo Romanos 8, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si el Espíritu de Dios mora en vosotros, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no está ¿en qué? En él. Así que la otra cosa que yo puedo crecer es que el Espíritu Santo sea más visible en mí. Cada día yo debo crecer en que el Espíritu Santo sea más visible en mí. Se supone que cada uno de nosotros somos, ¿qué somos del Espíritu? Templo. Miren la cara que está al lado. A ver si tiene cara de templo. Tiene cara de templo. La Biblia dice que sois templos del Espíritu Santo de Dios. Uno va por los pueblos y uno ve unos templos muy bonitos. Pasa por otro y uno dice, ¿qué templo tan feo? Casi siempre los templos son las cosas más bonitas que están en los parques de los pueblos. Hay unos templos impresionantes, muy hermosos. Hay otros que dicen no le han metido la mano hace rato. No sé qué tipo de templo es usted hoy. Si dice impresionante templo o ese templo hace rato, no pasa por ahí la pintura, no pasa por ahí el mantenimiento. Pero la Biblia me llama a que yo debo ocuparme, que yo debo estar metido. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No es de él. Si alguno no tiene el Espíritu Santo de Dios en su vida, dice la Biblia, claro, no lo digo yo, lo dice la Biblia. No es de él. No es de él. Y se supone que el hecho de que usted esté aquí es porque usted quiere que sea usted de Dios y Dios suyo. Amén. Pero si usted no tiene el Espíritu Santo de Dios en su corazón, la Biblia, no lo digo yo, lo dice la Biblia, no es de él. Lo desconoce, no sabe quién es usted. Por eso yo debo crecer permanentemente en desear que el Espíritu Santo de Dios sea más visible en mí. Esa debe ser una de las peticiones y oraciones diarias de cada uno de nosotros. Señor, hazte más visible en mí con tu Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios, ven más a mi vida, mora más en mí, mora más en mí. Pero eso tiene una implicación, ¿sabe cuál? En que usted debe limpiarse para que Él esté en su corazón. Porque el Espíritu Santo no habita en un templo sucio. Por eso es esencial que cuando el Espíritu Santo de Dios mora en usted, es porque ya usted le ha dicho, límpiame, perdóname, purifícame. Y el Espíritu Santo de Dios, dice la Biblia, Él os guiará a toda verdad. A toda verdad. Así que nos equivocamos menos cuando el Espíritu Santo de Dios está en mí. Porque si el Espíritu Santo de Dios está en mí, Él me guía para tomar decisiones, me guía para actuar, me guía para decir cosas que no debo de decir. Si el Espíritu Santo de Dios está en mí, me equivoco menos, la embarro menos, digo cosas menos ofensivas porque el Espíritu Santo de Dios está en mí,
porque Él me guía a decir qué debo decir y qué no debo decir, qué debo hacer y qué no debo hacer. Él me guía si Él está en mí. Amén. Por eso yo debo crecer en eso, en la presencia del Espíritu Santo de Dios en mi vida. No está bien que un cristiano se siga equivocando vez tras vez, pero si acabamos de decirle, si acabamos de aconsejarle, si acabamos de esto, y se sigue equivocando, pilas, tiene que pedir al Espíritu Santo de Dios que esté más en él para que lo guíe. Hay personas que les encanta, les dice o les gusta mucho o dependen mucho, no sé cómo sería la palabra, de que alguien les esté indicando qué hacer. Pero la mejor forma de uno ir por el camino correcto es obviamente hacer la voluntad del Padre, pero yo no conozco la voluntad del Padre si el Espíritu Santo de Dios no está en mí. Amén. Así que anhele permanentemente, desee estar lleno de la presencia del Espíritu Santo de Dios.